Doctora Lola Aparicio, bienvenida a Alex Comunica. Hola, muy buenas tardes, Alex. No sabes las ganas que tenía de estar algún día contigo, ¿eh? Yo soy una seguidora de tus programas Qué y bien. me ha hecho muchísima ilusión cuando habéis puesto en contacto conmigo para tener esta entrevista con el libro. Me ha hecho muchísima ilusión, Alex. Gracias. Qué bueno. Bueno, pues gracias a ti, doctora, porque siempre yo creo que es importante que doctores, científicos, médicos aborden este tema, ¿no? Y lo Ujú, aborden desde todos los puntos de vista posibles, de todas las aristas. ujú. Porque sí que es cierto, aquí en el programa hemos hablado del proceso de duelo, de cómo acompañar a un familiar o a alguien que está en ese tránsito, ¿no? Pero ahí me gusta también a otra parte, explicándoles de que no todo se acaba aquí. Y de que Efectivamente. en ese acompañamiento no solo están los familiares, ¿no?, que puedas tener Ajá. en vida, físicamente a tu lado, sino también los que pueden estar en otro plano, en un plano etérico, Sí. antepasados, el abuelo, Ujú. la abuela, etcétera. Y me gusta mucho ese aliciente, ¿no?, ese valor añadido que tiene precisamente tu libro. Explícanos, ¿cómo has llegado a publicar este libro? ¿Dónde viene la idea? ¿Es por alguna experiencia personal? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, son como piezas de un puzzle, ¿verdad? O sea, Ujú. que no es que de un día para otro me suceda una cosa, no, 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 ha sido experiencias así personales. Mira, cuando yo era pequeña, pues me contaban en mi casa cómo había fallecido mi bisabuelo. Entonces, mi bisabuelo había fallecido, de una forma que mi madre decía que había sido en olor de santidad. Porque, claro, antes se hablaba de eso, ha muerto en olor de santidad. Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso en olor de santidad? Y yo pensaba que así era como había muerto mi bisabuelo, porque cuando estaba en el lecho de muerte, pues el hombre abrió los ojos y de repente miró a una de las esquinas de la habitación y en su semblante apareció una expresión de éxtasis, de gozo, de felicidad, una expresión mística, ¿no? Como el éxtasis de los místicos, ¿no? Y de repente miraba a otra zona del techo y se renovaba otra vez esa expresión y de gozo, de alegría, de felicidad. Y mi madre se preguntaba a ella, bueno, ¿qué estaría viendo tu bisabuelo? ¿No? Pues estaría viendo pues el otro lado, ¿no? Estaría viendo las maravillas, estaría viendo el cielo, ¿no? Las maravillas, claro, era un hombre bueno, ¿cómo no iba a morir así, no? Y luego, claro, eso se queda aquí en la cabeza. Y luego, tiempo después, pues bastante tiempo después, leyendo cómo murió Steve Jobs, el fundador de Apple, su hermana lo cuenta y Steve Jobs, él preparó su muerte, ¿no? Ella dice que la muerte no le llegó, que él se la trabajó, ¿no? Ujú. ¿Quién tenía que estar en la habitación? Fíjate, ahora si quiere hablamos un poco de esto. ¿Quién tenía que estar en Sí. la habitación? ¿Quién? Y, o sea, él se trabajó ese último momento y que cuando ya estaba a punto de dar el salto hacia el otro lado, pues mirando por encima del hombro de uno de los enfermeros que estaban allí, pues se le iluminó la cara, tuvo ese rostro místico de éxtasis, de gozo profundo y pronunció 3 wow, wow. O sea, y yo pensé, bueno, ¿y qué tiene que ver Steve Jobs con el abuelo de mi madre, con mi bisabuelo? ¿No? Pues la verdad es que no tenían que ver nada, solamente había una cosa que lo estaba haciendo análogo, lo estaba uniendo en ese momento, que era el morir. Es verdad, el morir nos iguala a todos, pero ¿morimos todos igual? Entonces empecé a preguntarme eso, ¿morimos Mm. todos igual? Pues mira, es como preguntarse, ¿nacemos todos igual? Dices, no, hombre, todos no nacemos igual, algunos tardan más, otros tardan menos, algunos por cesárea o por vía vaginal, en fin, ¿no? Pero el proceso es el mismo, sí, 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 el proceso es el mismo. El niño se crea en el útero y luego, bueno, pues hay una dilatación mayor, más rápida, menos rápida, dependiendo de también cómo la madre se haya preparado, ¿eh? O sea, que no es lo mismo llegar al parto con una preparación al parto, que la madre sabe que va a haber primero una rotura de aguas, que va a tener unas contracciones, ella va a participar de su propio parto, va a saber qué es lo que está sucediendo en cada momento. Imaginaros que nadie le explica a esa mujer nunca qué es lo que le va a pasar durante el parto, pues todo es un horror.
no sabe lo que le está pasando. Si se le rompe en agua, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? El gran desconocimiento, ¿no? Sin embargo, cuando conoces, vas con otra preparación. Bueno, pues me di cuenta y además cuando se inicia el parto, es un proceso que está tan bien diseñado que cuando se inicia el parto ya no hay nadie que lo detenga. Empieza el parto y empieza a dilatar y es un proceso que va de una fase a otra, a otra, a otra, a otra, a otra y te lleva al nacimiento del niño, ¿no? Bueno, pues con el proceso de morir pasa igual. Una vez que se inicia el proceso nos lleva un paso a otro, a otro, a otro, a otro. En el proceso de morir, una vez iniciado, ya no hay quien lo pare. Muchas veces cometemos el error de querer pararlo. Es como querer coger al niño y decirle, no, no salgas, que este mundo es un peligro, detente ahí. No, es imposible hacer eso, ¿no? Pero muchas veces cuando el proceso de morir se ha iniciado, si no tenemos el conocimiento de saber que ha iniciado ese proceso y que ese proceso está diseñado y que una fase va a pasar a otra y de otra a otra y de otra a otra y va a estar facilitado, y nosotros muchas veces bloqueamos ese proceso. Y me di cuenta de que todo en la naturaleza está diseñado. ¿Por qué el proceso de morir iba a estar lo menos? De manera que como yo tenía muchos casos que me habían sucedido en mi labor profesional, casos que me habían contado compañeros, colegas, amigos, etcétera, pues decidí mirar qué en común tenían todos estos casos y me di cuenta de que los casos se parecen mucho y siguen una serie de fases. Desde el punto de vista físico, la agonía, desde el punto de vista emocional, que está en la fase de Kübler-Ross o otros autores ahora más novedosos, pero desde el punto de vista espiritual también ese trasvase que decía Alex, de la conciencia, de este plano al otro plano, ¿eso está diseñado? Claro, eso también está diseñado y se sigue una serie de fases. Y eso es lo que yo he categorizado en mi libro, Alex. Pero ¿está diseñado, doctora? ¿Por qué o por quién? Ajá, ¿por quién está diseñado el parto? Dime, ¿por quién está diseñada la vida? Te digo una cosa, Alex, el momento del nacimiento y el momento de morir, para mí son momentos sagrados. O sea, yo me rindo ante el misterio del nacimiento, el misterio de la vida, el misterio de la muerte. ¿Por quién están diseñados? ¿Por quién? ¿Por el Creador? ¿Por el infinito Creador? Son preguntas sin respuesta, ¿no? Son esas típicas preguntas, doctora, sin respuesta. Hombre, mira, esto, verás, al Dalai Lama le preguntaron una serie de científicos, estaba el hombre en un congreso de científicos con el Dalai Lama y le preguntó un científico, mire usted, todo lo que nos está contando, ¿quiere decir que existe vida después de esta vida? Que aquí no, cuando morimos pasamos a otro lado, que esta existencia y la conciencia continúa. ¿Todo esto quiere decir eso? Y el Dalai Lama le preguntó, pues esa es una cuestión que tiene usted que resolver por su cuenta. Es que el camino espiritual, Alex, es individual. Nosotros podemos estar compartiendo información y tú te puedes quedar o el que no escuche con ese trocito de información, pero el camino lo tienes que hacer tú. Claro, cuando uno habla de la muerte, se plantea si hay algo más allá, ¿no? Claro. Más allá de la muerte. Ahí tenemos una explicación, o al menos hay un fenómeno que nos puede dar una respuesta, que es el de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Sí. Que uno no sabe si eso realmente es así, o es una alucinación, o si es más como un elemento cultural. Es decir, porque las experiencias cercanas a la muerte, según en qué país se den, también tienen sus connotaciones culturales, ¿no? Aunque sí que es cierto que esto de la luz al final del túnel, hay elementos que son típicos y se repiten en todas las ECM, experiencias cercanas a la muerte, con independencia del lugar donde se produzcan. Pero este fenómeno, y por lo que usted ha podido investigar, doctora, por lo que ha podido hablar con diferentes casos, nos invitan a pensar de que hay vida más allá de la muerte realmente. Es decir, que no todo se acaba aquí, porque si sabemos a ciencia cierta,
hombre, que hay una vida más allá de la muerte, eso tranquiliza un poquito, ¿no? Eso ya dice, bueno, pues no todo se acaba en esta vida, hay algo más allá. Ya, mira, ahí has mezclado algunas cosas, Alex, Bien. ¿vale? Has mezclado las experiencias cercanas a la muerte, has mezclado con la tranquilidad o el consuelo de saber que no morimos, que somos Claro. seres espirituales eternos, ¿vale? Y eso, fíjate, el gran poder que a nosotros nos daría, el saber que no vamos a A morir. a morir, sino que somos seres espirituales eternos y que vamos a continuar, ¿no? Mira, la fase por donde pasa las personas que están en tránsito, ¿vale? Es la misma, llegan al mismo sitio que las ECM, ¿de acuerdo? O sea, que en las ECM se llega a ese final a ese túnel, a ese sitio, a ese lugar en donde se ven seres queridos o se ven guías o se ven niños o puedes ver ancianos o puedes ver a gente o puedes sentir que hay alguien a tu alrededor, ¿no? Bueno, pues ese mismo espacio es el que accede la persona que está moribunda, va accediendo poco a poco a ese espacio. En una ECM la persona muere bruscamente. Es como cuando sacan al niño por cesárea. ¡Pum! Ya estás en el mundo. Sin embargo, cuando las personas están terminales, hacen un proceso de tránsito, va como vía vaginal y va abriéndose poco a poco hacia el otro lado, pero a donde llega es al mismo sitio. Entonces, los pocos estudios que hay, pues resulta que tanto en las ECMs como en las visiones de los moribundos, las visiones que se tiene y esta experiencia y fenómeno en el lecho de muerte, pues no hay ninguna diferencia en cuanto a creencias, ¿no? Las tiene igual el budista que el ateo, que el cristiano. Son lo mismo dice en la experiencia cercana a la muerte. Da igual la edad que tengas. Dice, ¿y la gente muere igual si ha nacido en el Congo como si es un esquimal? Muere igual. Muere igual. ¿Y si ha nacido en China? Muere igual. ¿Y ven las mismas cosas? Pues ven las mismas cosas. Entonces, morimos, ¿es que nacemos todos iguales? Pues nacemos todos iguales y morimos todos iguales, ¿no? Luego habrá a lo mejor connotaciones personales de la personalidad. A lo mejor puede estar influenciado, tú dices, bueno, pues yo puedo ver a un guía cuando estoy en el lecho de muerte, pero porque vamos a acceder al mismo espacio, que es un espacio intermedio entre este plano y el plano de luz. Ese espacio intermedio es el tránsito. Sabiendo, doctora, toda esta información, Ujú. ¿cómo entonces debemos acompañar a alguien que sabemos que está en sus últimos momentos, que está pasando por un proceso terminal? Bueno, pues mira, podemos acompañar a una persona hasta donde nosotros nos hayamos trabajado en nuestra propia muerte. Mm. Vamos a decir así, ¿no? Tú podrás acompañar a una persona que está dando a luz hasta donde tú hayas investigado el proceso, ¿no? Más allá, a lo mejor, pues mantente en respeto, en silencio, con presencia, estando allí. Simplemente estando allí es muy importante. No bloqueando el proceso, o sea, cuando tu familiar te diga que está viendo a su padre o a su madre o a un ser de blanco. Es que además, Alex, sabemos a quiénes ven los moribundos. Es que lo sabemos, a quiénes están viendo. Bueno, pues no bloquear ese proceso. En ese momento, el ser que está trascendiendo, lo mismo que el que ha pasado en la ECM, está adquiriendo la habilidad psíquica de la mediumnidad. El que está falleciendo se está convirtiendo en medium y está viendo seres del otro lado lo mismo que hace un medium. Y los seres del otro lado le están dando mensajes y le están comunicando cosas y le están hablando. También sabemos qué es lo que le dicen. ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de decir qué tontería está diciendo, vamos a darte unas gotitas
porque esto es una alucinación, que además se distinguen perfectamente las visiones de las alucinaciones, pues ha decidido preguntarle, oye, que está aquí tu padre, bueno, ¿y qué quiere tu padre? ¿Y qué te está diciendo? Porque le están transmitiendo cosas y le están diciendo cosas. Uno de los mensajes que le dicen los que están en el otro lado le avisan de que es su hora. Mira, está llegando tu hora. Le informan. Les tranquilizan. Como tú dices antes, hombre, si sabemos esto es tranquilizador, pues vienen a consolar. Tranquilizan mucho al que se está marchando y tranquilizan mucho al que está acompañando. Si la sabes ver como ese paso de un estado de conciencia, que es el terrenal, a otro estado de conciencia. El tránsito es un estado de conciencia que tiene las connotaciones propias de cada uno, pero que sigue un proceso con una serie de fases y que la primera fase es una fase de aviso. A todos, en alguna medida, se nos va a avisar que nuestro cambio de plano está cerca. Esa es la primera fase. Y lo he visto repetido en muchísimos casos. Y yo lo que hago es una búsqueda activa. Empiezo a preguntarle a la gente si ha tenido esta fase. Y mediante apariciones, mediante sueños, mediante visiones, mediante intuiciones. O sea, Alex, esto es un tema muy profundo, muy sagrado. Para mí es un misterio, como el misterio de la vida, ¿no? Pero que es el momento de nacer es mágico. Quien ha estado en un parto lo sabe, y el de morir también. También. Sagrado se tiene que concebir como tal. Por su propia experiencia, doctora, ¿sabe si el resto de médicos, si cada vez hay más médicos que toman conciencia de ello, de que hay una realidad espiritual, que quizá aún la ciencia no lo ha podido explicar, justificar o demostrar, pero son conscientes de que eso existe, habida su experiencia, o sea, habida cuenta, ¿no? Su experiencia pues, con el testimonio de personas que han fallecido, que acompañan un proceso terminal? ¿De esto se habla en el mundo médico o no? Mira, de esto no se habla porque hay desconocimiento, Alex. Claro. Hay un gran desconocimiento. Entonces, en las UBIs y en los cuidados paliativos, que para mí son portales interdimensionales, la UCI es un portal interdimensional. Ahí está trascendiendo la gente, ¿no? Y abriendo un portal hacia el otro lado. Los cuidados paliativos también. Y lo que más nos ha preocupado ha sido el estar el cuerpo confortable y sin dolor. Hemos tardado muchísimo años en controlar el dolor, pero el dolor hoy en día está controlado. El sistema emocional de la persona también, bueno, está más o menos también visto, controlado, pero el proceso espiritual, la verdad es que lo que tendemos del médico es mantener al paciente, al cuerpo del paciente, lo más confortable posible, que ya es un gran trabajo, y nada, y dejarlo ahí, pues si necesita algo, si se está quejando, la respiración, estas que tienen, que al paciente eso no le molesta para nada, eso está dentro del proceso, pero cuando el paciente está lúcido, está comunicando cosas y se las comunica a las enfermeras y se lo comunica al médico, y en las UBIs y en los paliativos y en la residencia, y que es los sitios donde ahora mismo el ser humano está trascendiendo, porque antes lo hacía en su casa, ¿no? Pero ahora mismo está trascendiendo en estos lugares. Ellos lo saben lo que está pasando. Lo único que hace falta es sacar esa información a la luz. Cuando empiezas a sacarla a la luz, como empezó a interesarme a mí y yo empecé pues a sacar todos estos casos a la luz, ¿qué pasó? Pues que en el libro hay varios casos de compañeros que vienen y me comentan, pues a mí me ha pasado esto, pues a mí me ha pasado otro, pues a mí me pasó esto con mi madre, pues a mí me pasó esto con mi padre. Están deseando compartir información porque es una información que la tienen ahí, no saben muy bien dónde
dónde encajarla, no sabe muy bien dónde decirla, pero cuando hay alguien que la pone sobre la mesa, casi todo el mundo ha tenido experiencias de este tipo. Si lo que hace falta es empezar a hablar de ellas, sin tapujos, y saber que estas cosas existen, dice la ciencia, no tienen explicación ahora mismo para ellas, pero eso no quiere decir que no exista. Y hay servicios de paliativos, por ejemplo, el de Baleares, ¿vale? Con Enric Benito. Este servicio de paliativo en Baleares sigue muchísimo, muchísimo la vía espiritual y la explora muchísimo porque es una forma de acompañar que te da la dimensión espiritual del ser humano. Ya no solamente estás acompañando, haciendo confortable el cuerpo, sino que estás acompañando de manera espiritual. Cuando la gente está consciente te comenta, te dice, pues aprovecha ese momento para también darte cuenta de cómo trascendemos, cómo se abre y se dilata la conciencia, cómo nos vamos despojando del ego, ya no nos importa nada el mundo material, eso se va haciendo también poco a poco, nos vamos quedando cada vez más en nuestra esencia y estamos viendo el otro lado, a seres espirituales, a seres queridos fallecidos, pero también paisajes, lo mismo que se ve en una experiencia cercana a la muerte. Claro, la cuestión es, vemos eso, ¿no? Esos seres que parece que vienen a recibirnos o transmitirnos un mensaje o que nos dan como una especie de bienvenida, ¿no? A otro plano, a otra dimensión, como quieras. Y a partir de ahí, ¿qué? Nos cogen, nos llevan. ¿Y a partir de ahí qué? Mira, chicos, yo te explico, yo hablo del tránsito, ¿vale? Vale, yo hablo del tránsito, de ese momento espiritual del tránsito. A partir de ahí, lo que hay en el plano de luz, eso, verás, hay personas que han accedido, hay profesionales que han accedido a planos a través, por ejemplo, de regresiones, ¿no? Pues ahí está Michael Newton con todos los libros de Michael Newton. Su libro Vida entre vidas ya lo dice todo. Para mí otra gran profesional del mundo en la exploración de lo que hay en el otro lado es Dolores Cannon, magnífica profesional. Entonces, pero claro, son regresiones que hacen a personas en donde exploran desde Brian Weiss, que explora otras vidas, pero Michael Newton, Dolores Cannon, explora qué hay entre vidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa entre vidas? Porque si pensamos que nosotros somos una vida, pero una vida que tiene manifestaciones, yo no creo que haya muchas vidas, yo creo que yo tengo una vida que se manifiesta pues en distintas épocas o en distintos momentos, ¿no? Pero ¿qué sucede entre una vida y otra vida? Bueno, eso por ahora eso le queda un poco velado al ser humano. Fíjate que hay una película de Robert Redford, yo creo que fue la última, si no una de las últimas de Robert Redford, yo la vi en Netflix, que se llama The Discovery, y es el descubrimiento. Robert Redford en la película es un científico que ha descubierto una máquina en donde se ve qué es lo que hay y qué es lo que pasa en el otro lado. O sea, esto es un tema para mí apasionante, ¿no? Que es que todos descubriremos algún día, que yo creo que lo tenemos olvidado, pero que en alguna parte esta información está. Creo que hemos muerto y nacido muchas veces, y que algún día creo que podremos tener acceso a toda esa información según el nivel de nuestra conciencia. Alguna vez a lo mejor seremos tan conscientes de todo que seremos conscientes de nuestro mundo astral, del estado intermedio y del plano de luz. Recordamos que estamos conversando con la doctora Lola Aparicio, doctora en medicina y autora de este fantástico libro que es El final es el principio. También podéis seguir a doctora Lola Aparicio en su Instagram, tal y como ahí tenéis escrito en pantalla.
Vamos a repasar las fases de las cuales hablas en este libro y a ver si me puedes poner algún ejemplo, ¿no? Claro, La fase de los avisos. sí. Esa es la primera fase. Mira, mi libro es caso y testimonio. Yo hablo de las fases, pero con los casos correspondientes. Creo que Ujú, tengo un total de 49 casos, pero tengo muchos más, ¿eh? muy bien. Muchas veces el caso que yo pongo de ejemplo, cuando me estoy hablando, me hacen una entrevista, no es el del libro. En el libro hay otros De casos. acuerdo. La fase de aviso es la que te he comentado. Es una fase en donde a todos, de alguna manera, se nos va o a infundir mediante un sueño, una intuición de que esto va a suceder. Mira, te voy a contar un caso, vale, hará Bien. yo un mes y medio. Ese caso no está en el libro, es que me ha pasado a mí en mi consulta. Pues viene una mujer, paciente mía de toda la vida, y me dice que está triste porque hace un mes que se ha muerto la madre de un infarto. Nadie se lo esperaba. Dice, bueno, pero en la muerte súbita o muertes así repentinas también hay esa fase, también. Y entonces yo le pregunto y le digo, oye, ¿y a tu madre no dijo algo, a lo mejor un tiempecillo antes de que le diera el infarto? ¿Te dijo algo, te comunicó algo, viste si hizo algo raro, no sé, algo que ahora tú dices, ahora le encuentras sentido? Entonces la mujer se le cambia el rol, la cara, y me dice, pues sí, porque un mes antes de que le diera a mi madre el infarto, que mi madre estaba bien, pues me dice, oye, ¿sabes que hoy he visto a tu padre? Y le dice, bueno, mamá, pero si papá se murió. Dice, ya, pero es que lo he visto, se me ha aparecido tu padre. Bueno, pues nada, la cosa queda ahí sin explicación. Un mes después le da un infarto y se llevan a la mujer a Carlos Haya, aquí en Málaga, y sobrevive una semana. No se puede hacer nada por ella. Pero durante esa semana que está ingresada en el Hospital Carlos Haya, la hija me comenta que su madre le dice, oye, ¿sabes que tu padre está viniendo a visitarme todos los días? Entonces no me digas si no fue una fase de aviso. Uf. Si los casos están ahí, Alex, Ah, lo único que hay que hacer es preguntarlos. Yo en mi consulta pregunto y me cuentan. mm. Si no preguntas, si no encuentran un interlocutor válido que le vaya a escuchar, no van a contar. Pero en el momento en que empecemos a hablar, aquí ya verás tú. Las de Es cosas que que los hay y cada vez más, y yo lo sé desde que empecé ya a hacer programas hablando de esta temática, de estos temas, allá por el año 1999, pues claro, yo he conocido muchísimos casos. Y es algo mucho más normal de lo que os podáis pensar, al igual que las ECM y otras cosas que pasan cuando empiezas a hablar con la gente y la mm, gente empieza a explicarte aquellas cosas que no se atreven a explicar incluso en familia, ¿no? A los amigos, por miedo a que los tomen como locos, pues sí. te das cuenta de que hay una realidad, de que la realidad es muy Wow. compleja, de que existen otros planos, otras dimensiones, y que la vida no solo es la vida terrenal, material, ¿no? De carne, hueso, lo que podemos ver con los cinco sentidos, sino también lo que se percibe con el sexto, séptimo, octavo sentido, ¿no? La Totalmente. realidad es mucho más compleja y precisamente libros como el de la doctora nos ayudan precisamente a comprender esa realidad. El libro, por cierto, que mucha gente me está preguntando si tenemos la portada y lo podemos mostrar. Mira, ahí tenéis la portada del libro. El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado, de Ediciones Luciérnaga de Grupo Planeta, libro de la Ujú. doctora Lola Aparicio. El final es el principio, es que me encanta ese título además. Mm. Una guía para cruzar al otro lado. Un libro muy recomendable, sobre todo a aquellas personas que quizá estéis acompañando a alguien en un proceso terminal o la propia persona que está afrontando ese proceso terminal para que sepa lo que le espera, lo que está por venir, que reconozca las diferentes fases. Sí, Porque supongo que cuando se explica la fase de los avisos, la fase de la aduana, la fase de las visitas, de la la fase de experiencia la de llamada. la fase de la llamada, claro, habrá que, al notar estas cosas, o cuando alguien se lo cuenta, dirá, bueno, esto es el delirium tremens. O sea, eso del delirium tremens no existe. Sí, existe, eso está ¿Sí? relacionado con el alcoholismo, sí, hombre.
Ah, La gente que coge de esa intoxicación, borrachera a pero no tope, tiene ¿me que ver con los entiendes? momentos anteriores a la muerte. No, no, no. Esos alcohólicos, esos son el delirium tremens, lo tienen los alcohólicos muy pasados cuando están intoxicados por alcohol. No, 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 no. Esto no es un delirio, ya como he dicho, las fases de estas visiones, de estos avisos, estas llamadas, lo he visto tantas veces. Eh, Ocurre a personas que están lúcidas, están en su sano juicio. Pueden estar diciendo, como a mí o sea, me ha pasado muchas veces, pueden estar diciendo, mira, aquí está a mi lado, tengo ahora mismo a mi hijo y a mi marido, que están aquí, vienen a visitarme, me están acompañando. Y dicho esto, le dice a la hija, mira, quiero que en mi funeral me pongáis porque son conscientes, ¿me entiende? Son Fíjate lo conscientes que de dice que... por aquí, disculpa que te interrumpa, doctora, pero Sí, es que hay comentarios muy interesantes. Anabel González Cardoso dice, mi tía veía a mi padre y le daba miedo y murió al mes. Mi abuela vio a su madre y murió a los 15 días. Buah. ahí lo tienes. Alex, Pero estas esto se cosas... produce solo, doctora, se produce solo en casos de proceso terminal, que tú ya sabes que estás a punto de morir o que te queda poco tiempo, o también recibes estas visitas cuando alguien muere por accidente. Mira, te he contado el caso de esta mujer que le dio el infarto. ¿Eh? Mm. Hay casos, por ejemplo, me comentaba el otro día una que su abuela había dicho, mira, estoy para morir. Y entonces la hija le había dicho, anda, mamá, por favor, si estás como una rosa. Dice, no, estoy viendo a tu padre y a tu hermano, a un hijo. Dice, pero mamá, si se ha muerto, dice, por eso te estoy diciendo que estoy para morir. Murió a los 2 días. La gente cuando, y esto es como un saber popular, ¿no? Las personas cuando van a tener una muerte súbita, claro, si se han muerto no, nos quedamos con la duda de saber, ¿no? Pero si lo han comunicado al entorno, pues entonces sí podemos saberlo. Como esta paciente, ¿no? Que la madre estaba sana, no tuvo una muerte súbita, pero sí que le aconteció un infarto de miocardio que no se esperaba nadie. Mm. No se esperaba nadie, pero un mes antes vio al marido. Buah. Y, O sea, que y puede ahora pasar fíjate, incluso que alguien pueda ver a un familiar y que quizá pues, a la semana siguiente muera en un accidente de avión. puede ser, puede ser. Mira, tengo Buah. el caso de un chico que murió jugando al pádel de muerte súbita, ¿vale? Tiene una muerte súbita y fallece el chico, 32 años. Se acababa de casar, hacía como 9 meses que se había casado. Cuando fueron a arreglar los papeles, resulta que el chico 3 meses antes había hecho un seguro de vida a favor de la mujer que quedó viuda. ¿Qué le inspiró a este hombre a hacer un seguro de vida? Ya no lo sabemos, Alex. No sabemos, pero sí que el chico se hizo un seguro de vida, ¿no? Estaba en una fase de aviso, había tenido un sueño. Hay muchos sueños, pero te digo una cosa, esta fase de aviso de cosas premonitorias, eso lo tenía la gente antes, ¿eh? Veía como, he visto un cuervo, esto es un ave de mal agüero, ¿no? Todas estas cosas de que te avisaban, eso lo teníamos antes. Lo que pasa que está teñido ahí como con mucha superchería, que si un cuervo, que si un animal, que si he visto tal, un gato negro, tal y cual. No, 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 no. Estoy hablando de avisos que te vienen a ti personalmente, ¿no? Que te vienen mediante un sueño, mediante una intuición. Hay gente que de repente sabe que tiene que hacer testamento, ¿eh? Sabe que tiene que hacer testamento. Eso también me lo contó una amiga. Sabe que tiene que hacer testamento, el marido se empeñó en hacer testamento, tengo que hacer testamento, bueno, pero si era una persona joven, ¿no? Y le dio un infarto y se murió, un infarto de estos fulminantes, que no se pudo hacer nada, se quedó allí en la casa, ¿no? Y él tenía, y claro, a toro pasado sí ves estas cosas.
la persona que está en fase más o menos terminal también tiene la fase de aviso. Luego está la fase de la llamada. Esto se ve muchísimo ahí, con esta fase ya estás un poquito más adentrándote en el tránsito, ¿no? Y esto lo ven mucho pues en los hospitales, en las residencias, empiezan a llamar al ser querido, empiezan a llamarlo, o por su nombre, o te preguntan, oye, ¿tú sabes si va a venir mi madre? No, pero hombre, si tu madre murió, ya, pero es que me dijo que iba a venir, y qué raro, no ha venido todavía. O empiezan a ver a seres de otro lado que los están llamando a ellos, bien con visiones o bien en el sueño, ¿no? Hay mucha gente que sueña que los están llamando, que le hacen gestos, que le están proporcionando esa información, ¿no? De manera que la persona cuando está trascendiendo sabe que se va a morir, sabe que va a pasar al otro lado, lo sabe. Demasiada información, Alex. No. Pero claro, yo si de repente sueño con mi padre, o Sí. veo a mi padre, ¿no? Que ya está en el otro plano y me dice, hijo ¿Te hace mío, así? sí, vente para acá, digo, vaya, hay que hacer el testamento lo que haga falta por si acaso. A las Es que hay que personas hacer caso de estas cosas porque, sí. al igual que hablamos en este programa mucho de las señales de la vida, también hay que empezar a interpretar las señales de la muerte. Y aquí no hay que ponerse tampoco ni tremendista ni nada, simplemente la muerte forma parte de la vida y tenemos la tranquilidad de saber que no todo se acaba en esta vida. Es una transformación. El final es solo el principio, como dice el libro de la doctora. Sí. Doctora, pues me ha encantado mucho charlar contigo. Este libro yo creo que os lo tenéis que leer sí o sí, porque hay que estar preparados para la muerte, preparados para la vida también, pero también preparados para la muerte, porque cuando uno se prepara para la muerte, también se prepara para la vida. Vives la vida con otro sentido, con un sentido desde lo sagrado, de otra manera, con una profundidad, que de otra manera, bueno, pues es como lo típico, ¿no? Que vives sin vivir y los años pasan y no te das ni cuenta y vas Vives tirando de la vida, ¿no? puntillas, Todo Alex. superficial, de puntillas, eso mismo. Vives de puntillas. Puntillas. Pasas por la vida sin de puntilla y cuando ya ves que ha llegado tu hora, te da un miedo horroroso porque te das cuenta que no has vivido. Que no has vivido. Y dices, habría hecho aquello. Pues mira, carpe diem, ya lo decían los clásicos. Vive el momento. Aprovecha todas las oportunidades que la vida te presente porque nunca sabes si se volverá a presentar. Y que no estés en el lecho, mortecino, y pienses, ay, se hubiera hecho aquella llamada. Ay, se hubiera dicho que sí. Ay, Pues se hubiera mira, hecho aquel viaje. Alex, si ahora mismo pensamos qué pensaré yo o de qué me arrepentiré el día que yo esté allí, el último día de mi vida, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De no haber trabajado más? ¿De no haber hecho más guardias? ¿O me arrepentiré de otras cosas? Pues esas son las cosas importantes. Compartías antes la experiencia de Steve Jobs. Precisamente Sí, Steve Jobs es el autor de esa mítica frase que le sí. dijo a los estudiantes, creo que era de Harvard, creo, en una conferencia que hizo ante los estudiantes de Harvard, les dijo, vivid cada día como si fuera el último día de vuestra vida. Mírate al espejo y pregúntate, ¿qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? Exactamente, Y, exactamente. y visualízalo, ¿eh? Es decir, que realmente sea el último día de tu vida. ¿Eh? ¿Qué Mm. harías si fuera el último día de tu vida? Te vendrán respuestas muy interesantes. Muy interesantes, Viviríamos la vida mucho más intensamente. La gente cree mucho que, más. que pensar en la muerte es una cosa ahí morbosa, retorcida. No, 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 no. Pensar en la muerte es hacer que tu vida sea mucho más intensa. Así de claro. Por eso en este programa hablamos de ciencia, pero hablamos también de espiritualidad. Hablamos del más allá, del más aquí también, obviamente. Es un programa muy terrenal, donde necesitamos a coach, psicólogos, gente que nos dice cómo vivir mejor, cómo aprovechar la vida, gente que sabe mucho de libertad financiera también, etcétera, etcétera, porque hay que disfrutar la vida con todos, desde todos los puntos de vista, pero también hay que hablar de esa parte que los cinco sentidos no perciben y que es el más allá, otra realidad, otros mundos, llamadlo como queráis. Y me encanta que una doctora en medicina hable de estos temas. Y ahora hora, y ahora hora. Espero que Doctora Lola vengan mucho más. Aparicio, Sí. muchas gracias por estar en Ales Comunica. Un placer. Gracias a ti y a todos. Hasta luego. Un beso.